Jesús, en mi Jesús me entrego hoy, con los brazos extendidos me entrego mi corazón, en mi Jesús me rindo hoy. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, del 9 al 11. Antes que nada vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu fidelidad y por tu amor en el nombre de Jesús. Hoy creemos que tenemos la sabiduría, la revelación tuya de Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8, esa sabiduría que proviene de lo alto, que es más preciosa que el oro y la plata. Yo te doy gracias, Señor, porque tenemos ese espíritu de revelación para que sean alumbrados nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, y podamos conocer cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Declaro que 1 Corintios 2:16, que tenemos la mente de Cristo, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo aquí en la tierra, porque somos su cuerpo en el nombre de Jesús, y que podemos mover montañas así como el Señor Jesús las movió a través del poder de Dios y de la fe, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro esta mañana, el guía, el Señor, el que nos enseña. Declaro en el nombre de Jesús que tú pones pensamientos en mis pensamientos y palabras en mi boca, que no sean mis palabras, mis conceptos o mi voluntad, sino la tuya, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo, la obediencia a ti, y derribamos todo argumento contrario mental que se levante contra ti, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Somos obedientes a tu palabra y tu palabra se cumple en nosotros. Declaro que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que como comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado, ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengan. Este tema respecto a proyectar nuestras finanzas de un año a otro es importantísimo. Regularmente en el pueblo de Dios usted va a encontrar muchas personas salvos, es decir, que se van al cielo porque tienen a Jesús en su corazón, porque han creído en el Señor como el único Salvador y Dios, y eso lo creemos todos, ¿verdad? Lo creemos, y estamos realmente, por decirlo así, entre el cristianismo que se domina evangélico. Regularmente todos tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, regularmente digo, porque hay personas que a lo mejor van, se sienten en una silla y no creen. Pero si han creído en el Señor Jesús, tenemos garantizado algo que se llama el cielo. Sabemos que cuando partamos de este lugar, yo tengo la plena seguridad, mi hermano, que voy al cielo, al paraíso con Jesús. ¿Usted también tiene la seguridad esa que va con Jesús? Ah, bueno, qué bueno. Entonces se recibe al Señor Jesús, se cree en Él y vamos al cielo. Y hay muchas denominaciones, usted va a encontrar denominaciones entre los evangélicos, Dios mío, infinidad se va a encontrar. Tan solo el día de ayer que estaba en el cargado de la gasolina, que es un tema que no debemos de sufrir nosotros los hijos de Dios. Entonces a veces sufrimos porque no oímos la voz del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo me decía el día de ayer: vea a una gasolinera que está allá en el Castillo. Y otra que me había recomendado David, también, ¿no está David? Bueno. Me había recomendado, y hice caso omiso a la voz del Espíritu de Dios. Y me fui a las gasolineras que estaban allá en Zapopan, por lo cual hice una fila de 5 horas. La bendición estaba sobre mí, estaba sobre mi vida, todo estaba disponible para que yo no tuviera que pasar 5 horas ahí con hambre y todo. Sin embargo, no oí la voz del Espíritu. Y dije: por acá puedo conseguir gas. Y así me quedé hasta las 7 de la tarde, ahí en ese lugar.
¿Pero por qué? Por negligencia de su servidor. ¿Estamos de acuerdo ahí? Cuando no oímos la voz del Espíritu de Dios, siempre nos suceden tragedias, cosas malas. Entonces, yo ya sabía que tenía que ir a una gasolinera que está ahí en el Castillo, ya sabía cuál gasolinera, pero sin embargo, cerré mi corazón para no oír la voz del Espíritu. Entonces, que eso no le pase a usted también. Por eso muchas veces nos suceden cosas porque a veces no oímos la voz del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, el día de hoy, usted oiga la voz del Espíritu Santo para que no tenga que pasar por circunstancias adversas en el área financiera. En el área financiera es muy importante. Mire, después de recibir a Cristo y tenemos el cielo garantizado, ¿verdad? Pero regularmente en muchas iglesias evangélicas, y no es por juzgarles o criticarles, la verdad, en algunas, no todas, ¿no? En algunas no se cree en este tema de que podemos poseer bienes y riquezas. Al contrario, ellos juzgan y critican el área de la prosperidad económica en el creyente. Sin embargo, su servidor, lo que sí le quiero aclarar es que para mí lo más importante es poder vivir esto, poder practicarlo. Es decir, si yo creo en que tengo que contribuir para el reino porque siembro y el Señor me multiplica lo que yo contribuyo para el reino, su servidor lo practico, lo quiero seguir practicando aún más. Porque sé que funciona, porque sé que hay algo más grande aún que tiene el Señor para mi vida en la cuestión de esos bienes, en la cuestión de emprender una empresa o 2 empresas que tenemos planeadas o proyectadas para 2019, crear 2 empresas. No siempre y toda la vida ser un trabajador en una empresa. Su servidor le comenté que usted puede tomar lo mejor de una empresa y usted mismo independizarse y hacer lo que hace esa empresa, porque esa empresa básicamente depende de ese trabajador, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, alguien que labora haciendo paletas. Alguien que labora haciendo, otra vez podemos hacer paletas. No, otro ejemplo, a ver, ¿quién más? Algo que hace usted. Usted es alguien que sea mecánico. ¿Qué te usa? Bueno, ya vamos a cambiar con los mecánicos. Usted es que es mecánico, pero mi hermano también está abriendo su negocio también, ¿no? Para prestar servicios, porque él tomó la habilidad que tenía y mire, el trabajo de él se lo daba a otro patrón para que el otro patrón se enriqueciera y él nada más le pagaba un salario, o le paga un salario, porque él ya está emprendiendo su otra empresa con respecto al mismo giro y el mismo ramo y todo, ¿verdad? Ya el hermano se puso listo ahí. ¿Qué trajo? El conocimiento que adquirió, que ya tenía y que se estaba enriqueciendo a otro patrón, porque los patrones de aquí, hablando de dueños de empresas, pues para que me entienda, el patrón es Cristo, ¿no? Pero de los dueños de las empresas donde laboramos, ellos se están enriqueciendo a través de la mano de obra de nosotros. ¿Por qué? Porque la bendición está sobre nosotros, porque lo que hacemos prospera, porque así como José, Dios bendecía todo lo que hacía José. ¿Y qué hizo Faraón? Lo puso por señor sobre todo Egipto, pero no era el principal que, por decirlo así, gobernaba, ¿no? Pero a fin de cuentas tenía alguien arriba, ¿sí o no? Que era el faraón. ¿Qué mejor hubiese sido que José hubiese sido el rey de los israelitas y toda la capacidad que José tenía para esos sueños que tuvo? ¿Recuerda el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas? ¿Y de qué más era? Del trigo, ¿no? Algo así. Las espigas frondosas y otras espigas secas. Entonces, mire, todos esos sueños que tuvo fue la sabiduría de Dios sobre José, que estaba sobre José. Pero José nunca fue con los israelitas, para que me entienda, a llevar esas ideas creativas que hizo en Egipto. Al contrario, lo hizo con Egipto, y sí es cierto que ayudó a su pueblo, a su padre o papá, Israel, y a sus hermanos, y a toda la familia o descendientes de Israel. Si Diosito les ayudó, pero a la hora quedaron esclavos en Egipto, ¿recuerdan? O sea, a fin de cuentas, quedaron de esclavos. No fueron los dueños de Egipto, ¿verdad que no? Ni él fue el faraón, pero era un gobernador que estaba a cargo de toda la tierra de Egipto y en el cual confiaba Faraón. Es muy bueno eso. Pero ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo muy importante. Si usted labora con un patrón y el patrón es que dice, es que casi soy amigo del patrón, el patrón me quiere tanto que dice, tú eres mi mero gallo de confianza. Así dicen en algunos lados, ¿no? En ti confío porque nunca me has transeado. Para los argentinos es robar plata. Nunca me has defraudado. Por consecuencia,
te pongo de administrador en este programa, tú vas a ser gerente general, porque te tengo confianza. Y siempre, ¿qué cree que va a pasar? Le va a aumentar el sueldo, todo va a ir bien, pero nunca va a ganar lo que usted ganara si usted fuera independiente y usted pusiera su empresa respecto a lo que ha aprendido en ese lugar. Nunca va a ganar. Vea que no, nunca va a ganar lo mismo. Nunca va a ganar lo mismo. Vas a ganar más porque ahora vas a ser el empresario, no vas a ser un trabajador más. Y no denigramos el ser trabajadores, pues yo todavía trabajo en una empresa. Pues yo no quiero seguirle dando mi habilidad, mi capacidad a una persona que se está enriqueciendo con con la habilidad que me da Dios a mí para laborar. Porque Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, ¿qué es lo que nos dice ahí? Bueno, desde el 17 dice: no digas o digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Hay una historia muy importante ahí en el tema de Deuteronomio. Si vamos a leer un poquito más de los versículos anteriores, del capítulo 8 de Deuteronomio, vamos a leer el versículo, Deuteronomio capítulo 8, versículo 7, 8 versículo 7, dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Entonces, al momento de recibir usted a Jesús, usted ya es heredero de la bendición. Está en la tierra prometida, por decirlo así. Tiene la habilidad y la capacidad de Dios para hacer cosas creativas aquí en la tierra, ¿sí? Entonces dice: tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Mire, no comerás el pan con escasez. Es decir, está hablando de las tortas ahogadas. Pero no coma tanto, porque si no le va a crecer la lonjita aquí, mire. Entonces, no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Mire, había metales preciosos en esa tierra. Había, en pocas palabras, algo que ahorita, mire, pregunte por el precio pregunte por el precio del hierro y del cobre. Pregunte el precio. Está alto el precio del cobre. Hay personas que conozco, su servidor, unas personas que son mineros, y son personas muy ricos porque son dueños de tierras mineras, y ellos las explotan, ellos venden. Entonces, mire, el Señor los introdujo donde había lo mejor. Había algo preciado también, que eran metales. Ahora, y luego dice: tierra, no te faltará nada en ella, dice el versículo 9, mira la segunda parte, ni te faltará nada en ella. Es decir, como creyentes nacidos de nuevo, recibimos a Jesús, vamos al cielo, pero de ahí en adelante es necesario conocer nuestra herencia. Es necesario saber cómo practicar leyes espirituales, la ley de la fe. La ley, Romanos 3:27, habla de una ley de la fe. Pero también en Génesis capítulo 8, versículo 22, habla de la ley de la siembra y la cosecha. Y Gálatas 6:7 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar, va a cosechar. Es decir, hay dos leyes espirituales por lo cual podemos obtener nosotros la manifestación de donde estamos ya ahorita posicionados. Ya estamos posicionados en una tierra de bendición, ¿sabe usted? Por el hecho de tener a Cristo Jesús, usted ya está posicionado en una tierra de bendición. Ahora, ¿qué debe de hacer? Practicar solamente las leyes espirituales que nos dejó el Señor, para que se manifieste aquí en la tierra lo que ya se nos fue dado a través de la muerte del Señor Jesús. Si vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14, vamos a encontrar, dice que Él nos redimió o pagó el precio por la maldición de la ley, ¿sí? Y fue hecho por mí y por usted maldición en la cruz del Calvario. ¿Para qué cree que Él llevó la maldición de la enfermedad, de la pobreza,
¿Para qué cree que Él llevó la maldición de la pobreza? Para que usted fuera rico, así dice la palabra. Entonces, mire, el versículo 14 dice, ¿para qué? Para que la bendición de Abraham se manifestase en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Mire, para que la bendición de Abraham nos alcanzara, ¿a quién? A nosotros, los gentiles. Y por la fe recibamos esa promesa. Tenemos que recibir esa promesa porque la bendición es nuestra. Ya estamos en una tierra de bendición, pero ahora debemos ejercer fe. Debemos de practicar la ley de la fe y la ley de la siembra y la cosecha para que se manifieste lo que ya se nos fue dado. Es decir, ya se nos fue dado todo el oro y la plata. Y usted preguntará, ¿y dónde está? ¿Dónde están esas minas que prometió en Deuteronomio capítulo 8? ¿Dónde está el cobre? ¿Dónde está el hierro? Bueno, están en manos de personas que practicaron leyes espirituales. Sabía que hay personas del mundo que practicaron la ley de la fe sin conocerlo, pero la practicaron solamente para hacerse millonarios. Y en el cristianismo no se enseñaba estos principios, mi hermano. Solamente enseñaba, vas a ser salvo y ahí te seguirás pobre toda la vida y te vas a morir de enfermedad. Es todo. Enseñaban para que la gente se fuera al cielo. Estamos de acuerdo que está bien eso, mas no es lo único que el Señor tiene para nuestras vidas, mi hermano. No es lo único. Regresando a Deuteronomio capítulo 8, versículo 10, mire, esto se debe de cumplir en usted. Y comerás y te saciarás. Y como consecuencia que vas a tener todas las cosas suplidas, eso significa comerás y te saciarás, no significa que se tenga que comer 5 tortas ahogadas viendo un partido del América. No significa eso. ¿Me entiende? Significa que usted tenga para comer todos los días. Que no le falte nada, pero que no se coma 5 tortas en un partido del América. Eso no significa. No lo tome por otro lado, ¿ok? Comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado, o que ya nos dio. Nosotros ya estamos hablando en pasado, ya nos dio esa tierra. Ya estamos en la tierra prometida, ya estamos en Cristo Jesús. Ya la bendición nos pertenece, es nuestra. Ahora tenemos que recibirla por la fe y creer que ya nos está alcanzando en este 2019. Deuteronomio capítulo 8, versículo... pero aquí viene el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir su palabra, sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte. Porque ¿qué es lo que pasa cuando a personas ya les va bien financieramente hablando? He conocido en otras ciudades, allá en la ciudad de Los Mochis, me tocó conocer a una persona que no tenía empleo. Oramos para que el Señor le proveyese un empleo. Después que tuvo el empleo, ¿qué sucedió? Tenía tanto trabajo que los domingos ya no le alcanzaba el tiempo para ir a la iglesia, porque tenía trabajo de más. Entonces ahí es donde dice, ya me olvido del Señor, me olvido de su palabra, porque es más importante a lo mejor sacar el trabajo que el Señor me proveyó, pero ya no acudo ni oigo su palabra. Mire, cuando venimos a la iglesia no venimos, bueno, está bien, usted viene a adorar al Señor, pero cuando usted viene a la iglesia no viene para agradecerle al Señor. Bueno, sí le agradece al Señor, pues, pero no quiero que me entienda, no quiero que usted venga por conveniencia, sino venga porque realmente ama al Señor, ¿me entiende? No por conveniencia, ay, Señor me proviste un trabajo y voy por... Sí es cierto que debemos darle gracias por todo ello, pero no venir por conveniencia, ¿sí me entiende? Entonces, de tal manera que personas se olvidan de Dios porque ya Él les proveyó, inclusive tienen tanto trabajo que ya no tienen tiempo de acudir a la palabra. ¿Por qué nos conviene a nosotros venir aquí a oír la palabra? Porque la fe viene por oír la palabra. La fe viene por oír la palabra. Entonces, la fe es la sustancia practicada, esa fe practicada, ponerla por obra. Esa fe va a traer a manifestación toda la bendición del Señor en nuestras vidas, ¿sabe usted? Va a traer a manifestación la bendición. Sin fe es imposible que usted obtenga algo de Dios, a pesar de que Él ya nos dio todas las cosas, pero sin fe no lo vamos a obtener, ¿ok? Entonces, mire, Deuteronomio 8,
Versículo 12. No suceda, dice, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro ¿Qué va a pasar? Mi hermano, se nos va a multiplicar. El dinero se nos está multiplicando ya porque creemos en esa parte de multiplicación. ¿Sí me entiende? El dinero se nos está multiplicando en este 2019, se va a multiplicar aún más. ¿Ok? Yo creo por ello y recibo esa multiplicación en el nombre de Jesús. La plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres, ¿qué va a pasar? Se va a aumentar, mire. O sea, vamos a ir siempre hacia arriba, mejorando en aumento y en multiplicación, no vamos a ir menguando. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Ahorita estamos viendo ¿qué podemos proyectar para 2019? Principalmente, contribuir para el reino y segundo, cosechas del mismo reino, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo en los dos? Tanto en una cosa como en otra necesitamos ejercer fe, ¿sabe usted? Hay mucha gente que contribuye para el reino, da sus contribuciones, pero nunca cosecha, porque no sabe cómo cosechar. Solamente deja que la semilla crezca ahí. A ver, bueno, no es mi tema ahorita, pero si a un agricultor siembra maíz, siembra la semilla, crece, sale la planta, sale el retoño, y luego se le llama mazorca, y luego salen los granos, etcétera. ¿Qué va a pasar si el agricultor no va y cosecha ese grano? ¿Qué sucederá? Se echa a perder. Nunca va a poder comérselo, nunca lo va a poder vender. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, en el cristianismo, mi hermano, no se ha enseñado tampoco cómo cosechar. Porque en el cristianismo regularmente dice, siembra en el reino y no espere recibir nada de Dios. Eso está mal. Cuando damos, lo damos primeramente por amor. ¿Estamos de acuerdo? Y lo damos porque queremos contribuir para la obra de Jesús aquí en la tierra, para contribuir con medios de comunicación, para pagar Facebook, para pagar la renta de este local, para darle publicidad al reino de Jesús. Es para ello. Pero muchas veces, mi hermano, no le enseñan a cómo cosechar. Le dicen, siembra en el reino, contribuye, diezma, ofrenda y órale. Y hasta ahí se queda el asunto. Entonces no hay. Y luego, ¿pero cuándo va a cosechar? No, pues llegan en automático. No llegan en automático las cosechas. ¿Sabe usted que no llegan en automático? Tiene usted que ejercer fe para recibir la cosecha. Y vamos a Marcos capítulo 4. ¿Estamos de acuerdo? Antes de Marcos 4, vamos a terminar Deuteronomio 8. De tal manera que usted llega al 17, Deuteronomio 8, 17. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. O sea, no debemos de decir que la riqueza proviene de mis esfuerzos humanos, aunque sí necesito y requiero mi fuerza humana para laborar, ¿estamos de acuerdo ahí? Pero hay que entender que la vida, la sanidad, ¿qué pasa si alguien está enfermo de cáncer tirado en una cama? ¿Podrá trabajar? Pero ¿qué pasa cuando tenemos sanidad en nuestro cuerpo? Podemos trabajar y generar ingresos, ¿estamos de acuerdo ahí? Sí. Entonces no digamos que es porque nosotros trabajamos muy arduo, que por eso es el dinero, que por eso nos viene dinero a nuestra mano. No, es porque el Señor nos da vida principalmente. Segundo, nos da un empleo. Tercero, nos va a dar una empresa. Los que no tenemos empresa, ya nos va a dar una empresa, ya la tenemos. Y solamente falta que se dé en manifestación, ¿ok? Entonces no diga, mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Nunca diga eso, siempre diga cuando usted ya se ve en otras circunstancias, se vea como un empresario y que vea que le está yendo bien en el área financiera, usted diga, esto que ahora tengo de lo financiero y esta riqueza que tengo ahora es porque el Señor me la ha proveído. ¿Me entiende? No es porque nosotros mismos, si bien es cierto, necesitamos, Él bendice la obra en nuestras manos, ¿estamos de acuerdo? Pero la riqueza proviene de Él, es el que hace que se multiplique aquí en la tierra. No es por nuestros grandes esfuerzos, por decirlo así. Y luego ya viene el 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder, mire. El poder viene siendo, el poder para hacer las riquezas que vienen de Deuteronomio 8, 18, viene siendo que Él nos da ideas creativas. Esa es la bendición de Dios. El poder para qué riquezas nos da ideas creativas para emprender algo aquí en la tierra.
y para que ese algo que tenemos sea multiplicado por Él mismo. ¿Me entiende? Ese es un poder creativo. Entonces ese poder para hacer las riquezas no es que va a llegar un avión de unos narcos que andan volando ahí y se les descompuso el avión y lo primero que hacen es tirar los costales de dólares que traen y cayó en el patio de su casa. No es así. Ese no es el poder para hacer las riquezas. No, ese no. El poder para hacer las riquezas es que le da una idea que usted emprenda. Y sobre esa idea que cree, Él va a bendecir toda la obra de sus manos y lo va a enriquecer usted en esa empresa. Cuando hablo de empresa, no estoy hablando, fíjese que no estoy hablando de chicas o pequeñas. Recuerda que no estoy hablando. Se fija que no estoy hablando de chicas o pequeñas. Porque usted puede empezar con algo pequeño y hacerlo grande, porque ese poder está sobre su vida. ¿Sí me entiende o no? Algo pequeño se hace grande. Pero nosotros tenemos ese poder, Él nos da ese poder para hacerlo grande. Y luego, entonces, ¿de dónde viene el poder para hacer las riquezas? De Él. De ahí vienen las ideas, los conceptos. Si usted cree todo esto, Él le va a dar ideas nuevas. Si usted ya tiene una empresa, le va a decir, bueno, abre una sucursal en fulano lado, de tal manera que esa sucursal va a vender aún más, inclusive, que lo que está vendiendo donde usted tiene ahorita, en la actualidad. Entonces, Él nos da ideas para ir emprendiendo. Ahora que estamos hablando de este tema, que fuimos a la ciudad de Culiacán, fuimos con los hermanos de Culiacán, y ellos posiblemente no se acuerden, pero hace 8 años, 9 años, sus servidores, cuando estaban ministrando en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, sí lo recuerdan los hermanos que vinieron, ¿verdad? Ellos van a ver esta enseñanza a lo mejor a futuro. Y estos hermanos, cuando íbamos y los visitamos, tenían un puesto de carnitas ahí en el mercado, tenían un caso y freían las carnitas y las vendían por kilos, allá le llaman lo que sobra de las carnitas, de los chicharrones, para que me entiendan, lo que sobran de los chicharrones de cerdo, al final queda como una capita negra, y eso también en Sinaloa se vende, aquí lo tiran, creo, ¿no? Allá en Sinaloa también lo aprovechan y lo venden, se llaman asientos, y bueno, hacen infinidad de cosas, de ricos alimentos con ello, pero nada más vendían por kilos, vendían chicharrones, vendían carnitas y vendían ese producto. Y bueno, llegamos nosotros y le hicimos una publicidad en cartulinas de colores así fosforescentes, y le pusimos no sé, el kilo de chicharrones a tanto, promoción, no sé, 2 kilos por tanto, ¿no? Etcétera. Y luego llegábamos y luego ellos se ponían a cortar las carnitas, compraban tortillas de una tortillería que está como a 2 locales, y luego iban por un aguacate y hacían un guacamole. Espero que no les dé hambre con esto. Y luego iba por un aguacate, hacía un guacamole rico con ese que hacen con ¿qué? Tomate, cebolla, le pica chilito, algunos le echan cilantro, y luego lo baten así, y riquísimo queda. Y bueno, de tal manera que partía las carnitas, las partía, y nos lo servía en tacos. Y luego al taco le echaba el guacamole encima, y luego tenía una salsita ahí que compraba también, creo que por ahí cerca vendían salsas, porque creo que en esa época, bueno, sí vendía salsas él para acompañar los chicharrones, ¿no? Y las carnitas. Bueno, el caso es que sucedió que llegábamos y nosotros comiendo muy a gusto tacos, y llegaba la gente a preguntar, oiga, ¿y por qué no venden las carnitas también en tacos? Les preguntaba a ellos. No, pues no las vendemos, nada más para estar comiendo nosotros. Y la gente nos veía comiendo tacos y llegaba y preguntaba, oiga, ¿y por qué no venden las carnitas en tacos? Pues ahí estaba una idea creativa, dada por el Espíritu de Dios. El caso es que los hermanos hicieron caso omiso, y ya nos venimos a Jalisco, y ¿qué cree que tiene ahorita? Una taquería de carnitas. Pero ¿sabe qué? Esa taquería de carnitas, mi hermano, o sea, venden muchísimo, no paran todo el día, desde las 7 de la mañana creo que ya están vendiendo, hasta no sé si las 6 de la tarde. Todo el día venden, pero continuamente está fluyendo, y bueno, y lo que le dio más ganancia no era en sí la venta de como vendían antes, sino vender la misma carnitas que hacía el cerdo, venderlas pero ahora en tacos. Es lo que les está dando muchísimas ganancias a ellos. Mire, pero todo surgió en que iban y nos preparaban los tacos a nosotros, y nosotros comiendo a gusto, y la gente pasaba, ¿no? Llegaba y decía, yo quiero 1 kilo de carnitas, pero pues hoy se ve bien rico el taco, ¿por qué no venden tacos? Decían.
Entonces, mire, esa fue una idea creativa que les dio el Señor. Y se cumplió Deuteronomio 8:18. Él nos da el poder para hacer las riquezas. A fin de que se confirme el pacto, mire. Todo es a fin de confirmar Él un pacto. Él ya prometió algo. A fin de que ¿por qué? ¿Para qué nos da el poder para hacer las riquezas? A fin de que se confirme un pacto. Pero ¿sabe que es un pacto que hizo con juramento? Y si usted va a Hebreos capítulo 6, usted va a encontrar ese juramento, mire. Es un juramento que hizo Dios. Mire, cualquier juramento que ha hecho Dios, Él lo va a cumplir siempre y cuando nosotros ejerzamos la parte de que corresponde a nosotros, que se llama fe. Hebreos capítulo 6, versículo 13 y 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, nuevamente, ¿para qué nos da el poder para hacer las riquezas? ¿Para qué? A fin de que se confirme un pacto, ¿estamos de acuerdo? Para confirmar una promesa, un pacto que Él hizo a Abraham. Y aquí viene el pacto, la promesa. Dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, dice que juró por sí mismo, mire. O sea, en el universo no hay nadie más grande que Dios, ¿sabe usted? Que el que creó los cielos, no hay nadie más grande, porque Él tuvo la habilidad para crear que los cielos y la tierra. Todo lo que hay en la tierra, mi hermano, todo lo que hay en la tierra, ¿para quién cree que lo hizo? Para sus hijos. O sea, y usted va a encontrar que están extrayendo, ¿qué? Petróleo. ¿De dónde están extrayendo el petróleo? De la tierra. Muchos dicen que ese petróleo es de los que vivieron antes de Adán, que todos esos fósiles, las personas que murieron y generaron todo ese petróleo. Bueno, unos creen eso, ¿no? Pero yo quiero decirle que fue creado el petróleo para nosotros. ¿Está de acuerdo? La gasolina fue creada para nosotros. ¿Y por qué está batallando para echarle el carro? Si es nuestra. Pero ¿sabe qué? Otros se apropiaron de ese bien. Otros se apropiaron de ello, mi hermano. Otros que a lo mejor ejercieron leyes. Usted va a encontrar gentes poderosas económicamente hablando en México que están ejerciendo la ley de la fe. Ellos hablan conforme a Mateo y dicen, pedid y se os dará. Y ellos empiezan a pedir, a declarar, ellos empiezan a verse como empresarios gasolineros, ellos empiezan a verse personas prósperos, ricos, financieramente hablando. Entonces, gente que ejerció una ley. ¿Y sabe qué? Eso ya está disponible hasta en internet. Dice el Señor en Romanos capítulo 10, creo que el versículo 20, dice, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Personas que están ejerciendo una ley y se está manifestando ahí. Los bienes y las riquezas, pero es gente que no son salvos, no van al cielo, pero ejercen una ley en otra área que les funciona a ellos. ¿Por qué no nos ha de funcionar a nosotros como hijos? Nos debe de funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Y hay un poder creativo para hacer la riqueza de nosotros, mi hermano, y viene a través de practicar esas leyes espirituales. Ley de la fe y ley de la siembra y la cosecha. Entonces, mire, a estos hermanos viene una idea creativa. Ahora que fuimos a Culiacán, ¿qué cree? Fuimos a comer nuevamente tacos. Pero visitamos a otros hermanos que habían abierto una tortillería de harina, saladas y dulces riquísimas están. Y surgió otra idea creativa en ellos. ¿Cuál idea creativa? Abrir una sucursal donde está el local para tortillas de harina. Mucha gente dice, se me prendió el foco, pero no es que se prendió el foco, es el poder de Dios en los cristianos, en los creyentes, ¿ok? No es que se le haya prendido el foco. Entonces, inmediatamente, ¿qué hizo? La otra persona pagaba renta, ¿sabes qué? No sé si se pusieron de acuerdo a algo, ¿sabes qué? Tú pagas una parte y otra, y que les pone el negocio aquí también, de la venta de tacos de carnitas. Y ahora ya acaban de iniciar el otro negocio. ¿Se ha dado cuenta cómo Dios les dio ideas creativas a ellos? Y esa idea creativa está en todos los creyentes, solamente es cuestión de ejercer esa habilidad que ya se nos dio el Señor y creer que el Señor manifiesta eso para nuestras vidas también. O sea, que no es algo que está solamente para unos y para otros no. Es decir, muchos dicen, el Señor bendice a unos y a otros no, como si a unos los quisiera y a otros no. No es así. El Señor nos ama a todos por igual, pero aquel que ejerce la ley de la fe
ley de la siembra y la cosecha y cree que tiene el poder de Deuteronomio 8:18 para hacer, ideas creativas comienzan a venir. Ideas creativas comienzan a venir aquí en la tierra para que usted le vaya bien. Él quiere que usted esté bien. No quiere que ande sufriendo necesidades. Esa es la voluntad de Dios. Él no quiere. Entonces, Hebreos 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, dice que juró por sí mismo. ¿Cuál fue el juramento que él hizo por sí mismo? Diciendo, ¿cuál fue el primero? Él habló, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que habló Dios? De cierto te bendeciré. Y no queda nada más hasta ahí, sino la bendición de Dios no es pequeña, siempre es en abundancia. ¿Se ha dado cuenta? De cierto te bendeciré con abundancia. ¿Fue una promesa para Abraham? Sí, pero ¿sabe qué? También nosotros somos herederos de esa herencia. ¿Y cuál es la herencia? Que en Cristo Jesús, Efesios 1:3 dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, ya se cumplió el propósito. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Usted ejercer leyes para que se manifieste algo que ya se nos dio en Cristo Jesús. Mire, Efesios 1:3 ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, ya está en nosotros ese poder de multiplicación. Somos seres creativos los que hemos creído en el Señor Jesús. Somos más creativos que las personas que no tienen a Cristo, ¿sabe usted? Pero aprovechemos las oportunidades, ¿sí me entiende? ¿Qué hizo el hermano? Él abrió su empresa de taller porque está laborando para otra empresa donde están disfrutando de lo que él hace y se están enriqueciendo a cuestas de él. Pero hermano, no se había dado cuenta, no sé. Se están enriqueciendo a costa de usted, ¿verdad? Le está dando las ganancias a otro. Entonces, ¿por qué darle las ganancias a otro cuando tú mismo puedes? Tenemos un poder creativo, mi hermano. Entonces, solamente es cuestión de creer en el Señor en esa área, ¿ok? Entonces, ¿estamos de acuerdo? De cierto te bendeciré con abundancia. Es una promesa para toda la descendencia que viene de Abraham, que está en Cristo Jesús. Es decir, todos los que estamos en Cristo Jesús somos, dice la Biblia, que somos descendientes o herederos de esa promesa que Dios le dio a Abraham, pero también nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Crea lo que Él desea, lo mejor para nosotros en este 2019. Pero debemos de principalmente creer en estas áreas que le estamos hablando. Si regresamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia. 2 Corintios 8:9, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la gracia? Que por amor a mí y a todos nosotros se hizo pobre. ¿Dónde se hizo pobre? ¿Dónde le cayó la pobreza a la humanidad? Le cayó en la cruz del Calvario. 3 horas de tinieblas, se le cargó toda maldición de pobreza. Ahora, Él era rico. ¿Cuántos saben que Él era rico? Él es el dueño del oro y la plata. Es dueño de toda la tierra. ¿Sí me entiende? Ahora, regresando otra vez a la gasolina. ¿Por qué es la gasolina? Porque fue creada para nosotros los hijos. Otras personas ejercieron ley de la fe y tienen esas empresas porque tuvieron dinero para formar una empresa. ¿Y por qué en el pueblo de Dios? Ayer estaba platicando con un hermano, ahí me lo encontré entre los que andan ahí haciendo fila. Obviamente yo iba a traer tanque cargado, lleno, y todavía iba a preguntar a qué hora llegan a esta gasolinera las bombas, las mentadas pipas, o como le llamen. Y resulta que uno de ellos era hermano en Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar en esas circunstancias cuando nosotros podemos ser los dueños de una gasolinera? ¿Por qué tenemos que ser así? Bueno, porque gran parte de ellos han creído en todos estos temas. Bueno, entonces el caso es que este hermano me platicaba, hay un pastor que se dedica a puro ganar a pura gente, empresarios ricos, y a eso se dedica nada más. Es decir, si ve a un pobretón en la calle, no le predica, nada más va a puros empresarios. No, digo, es más satisfactorio, mi hermano, enseñarle a uno que no tiene,
a que ahora hay algo que puede ejercer para que tenga. Mi hermano, su servidor he pasado por circunstancias difíciles, ya se los he platicado. Sí, pastor, ya sé lo de los frijoles, ya me lo sé, me muere. Esos frijoles. Comiendo frijoles durante todos no sé cuántos meses, mi hermano. Todos los días, con un chilito verde para que agarre sabor. Y una cocota de a 3 litros. Por si no se llena con los frijoles, mire, el gas lo va a llenar uno. Mi hermano, yo he pasado por circunstancias bien complicadas, pero el Señor me ha librado de eso y ahora nos ha dado la ley de la fe, de la siembra y la cosecha, nos ha dado el poder para crear riquezas, que entendamos que ya lo tenemos y que nosotros podemos ejercer estas leyes y que nosotros podemos vivir bien. El Señor me ha librado de eso, mi hermano, y usted también lo va a librar. A mí me va a seguir librando aún más de otras cosas y usted también lo va a seguir librando, pero es necesario que nosotros entendamos que también somos herederos de todo eso y nos corresponde como hijos. No tenemos por qué andar pasando necesidad, ¿me entiende? No hay necesidad de todo eso. Si creemos lo que está escrito en su palabra, ejercemos esas leyes, nos vemos como realmente somos, como hijos de Dios, herederos del Rey de Reyes. Entonces, dice la 2 Corintios 8:9, esa fue la gracia que Él se hizo pobre, para que nosotros, siendo rico, Él se hizo pobre para que nosotros, mire, con su pobreza fuéramos, en esa palabra, en esa Biblia dice enriquecidos, pero la Nueva Versión Internacional creo que trae otra frase. Él llevó la maldición en la cruz, mi hermano. No crea que murió en vano en esa cruz. Valoremos ese sacrificio de Él, para que con su pobreza, mediante su pobreza, ustedes llegaran a ser, mire, ¿qué? Ricos. Pero muchos creen que esto habla de riqueza espiritual. Digo, la riqueza espiritual ya la tenemos porque Cristo está aquí. ¿Qué más riqueza espiritual que tener el Espíritu Santo en nuestro corazón? No hay más riqueza espiritual. Entonces, no hablaba de riqueza espiritual ahí, porque si usted lee la segunda carta de los Corintios 8, el versículo 10, el 10 dice: en esto doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes, que como comenzaron antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. ¿Qué es lo que hacían los corintios? ¿Qué era lo que hacían? Lo dice el 11: ahora pues llevad a cabo el hacerlo, para que como subieses pronto, quede así también ustedes en cumplir conforme a lo que tengan. ¿De qué está hablando? De contribuciones para el reino de Jesús. De eso está hablando, mi hermano. De tal manera que usted sigue leyendo en el versículo 12: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta lo que, según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Cuando estamos hablando de todo esto, mi hermano, son contribuciones para el reino de Jesús. Será acepta según lo que uno tiene, es decir, Dios no le pide más allá de lo que usted no pueda tener, porque eso que le está diciendo que usted contribuye para el reino es para multiplicárselo y para que usted tenga el dinero, para que usted pueda ser un empresario, más no un trabajador. No es el objetivo de estar buscando empresarios. ¿Para qué buscamos empresarios? Si usted es un empresario aquí en potencia, pero ya no continúe pasivo, usted es un empresario en potencia. ¿Para qué buscar ricos? Pues me decía el hermano, es que ese pastor se enfocaba a los ricos. Y digo, ¿y qué hacía con los pobres que iban a la congregación? Pues casi no les hablaba muy bien, dice. Y luego dice que salían los ricos en su BMW, ¿no? ¿Ves? BMW. Iban en su BMW y veían, y dice, porque yo estaba congregado ahí y no tenía carro, me dice. Entonces, él estaba en la esquina esperando el camión y pasaban los riquillos ahí, que los empresarios con su BMW, ni siquiera volteaban a decirle, hermano, ¿a dónde va? Le doy raite. Ni siquiera eso hacía. Entonces este hermano, en pocas palabras, decía que ese pastor se enfocaba a ganar gente rico y empresarios. Porque mejor, no es más satisfactorio empezar y emprender y al contrario, enseñarle a usted lo que lo va a hacer un empresario en lugar de buscar empresarios. Usted es un empresario en potencia, pero tiene que comenzar. Ya les dije ejemplos. Tome lo mejor de su empleo actual y usted ahora comience a independizarse para hacerse el dueño de una empresa y haga lo mismo que hace con su patrón actual. Usted sea el patrón, usted sea el dueño de la empresa y haga lo mismo. Va a contratar trabajadores, usted va, ¿sí me explico? No sé qué otros ejemplos pudiera poner de aquí.
Pero puse el ejemplo de una paletería. El que trabaja en una paletería puede ser un empresario paletero. El Señor le va a manifestar el capital para que comience a hacer eso. Así como el que da servicios. ¿Por qué mejor no ser el dueño de la empresa de servicios? Pues es de servicios eso, ¿de qué es? Mire, pásale porque nos gusta. A ver, a todos los que quieran hablar de aquí en adelante, como ya vamos a transmitir por Face, todos los que quieran opinar, los vamos a pasar al frente para que los vean, porque que no ve que ya vamos a tener Face con un audio correcto, así es que van a pasar. Yo trabajo para una empresa de electrónica y hace poco tomé un curso de maquillaje y peinado profesional. Y a la maestra le gustó mi trabajo y me invita como asistente para novias, quinceañeras y sociales. Y esta vez me invitó a la Expo Guadalajara. Va a haber Expo Quinceañeras y vamos a ir a maquillar quinceañeras. Y pues cuando la maestra no ocupa, pues yo acá por mi parte también hago citas. Ah, mire, ya empieza a hacer lo mismo que hace con la que trabaja o trabajaba, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces ya está emprendiendo su propia empresa, porque ya hay personas que ya la van a conocer a la hermana y en lugar de ir a aquel lugar, pues si ella es la que ya hace el trabajo, pues mejor me voy con ella y empieza a formar su empresa de servicios, ¿no? De maquillaje, ¿qué más es? Y peinados, es que ya saben, ¿no? Ok. Los que nos ven por internet de Jalisco también ya saben. ¿Teléfonos? Cualquiera que quiera información a través de esta página. Ok, entonces mire, el Señor nos da esas ideas creativas, pero nosotros tenemos que comenzar principalmente a creer en esa área. A creer en esa área de que Él se hizo pobre para que yo fuera, o sea, nos corresponde la riqueza. Regularmente en el pueblo evangélico en un porcentaje un poco alto. Ellos dicen, no, pues mira, con que me vaya al cielo ya, me doy por ganancia. Pero ¿qué le hace que en la tierra viva pobre y esté o muera de una enfermedad incurable? Ellos ya no creen en sanidad, gran parte del pueblo no creen en sanidad, mi hermano. Ya no creen en que el Señor también los puede prosperar económicamente hablando. Ya no creen en nada de esto. Entonces, le digo, porque su servidor sufrí por eso. Yo era un cristiano que no era de fe o de palabra de fe como ahora, y que no entendía estas leyes espirituales, mi hermano, y sufrí muchísimo. Yo no quiero que usted sufra lo que yo sufrí. Usted ya empezó a conocer este evangelio, mi hermano, que es el mismo evangelio de Jesús, mi hermano, pero con otra revelación, para que me entiendan, no es otro evangelio. No es otro evangelio. Usted es un empresario en potencia, yo soy un empresario en potencia, en el nombre de Jesús. Ideas creativas vienen y van a seguir viniendo a su corazón. Ya le puse ejemplo de estos hermanos que ven otra sucursal allá en Culiacán. Se están expandiendo ya. ¿Por qué? Porque han creído en esa área, que tiene el poder para crear riqueza. ¿Cuál es el objetivo de ser un empresario y ser una persona que esté bien? Principalmente hay un objetivo, mi hermano. En el versículo 14, segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios 8, versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, ser acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Y lo dice el versículo 13. Porque no digo esto para que haya en otros holgura y para ustedes estrechez. ¿Qué significa holgura? Holgura significa que haya abundancia, ¿ok? Y no significa que usted esté en abundancia y otros estén en estrechez. Significa ¿cómo se dice? Con necesidades o en escasez. No lo dice el apóstol Pablo para eso, mire. Dice, no lo digo para eso. Y luego dice el 14. Entonces, ¿para qué si lo dices, Pablo? Esa sería una buena pregunta para Pablo, ¿no? Entonces, Pablo, ¿para qué así lo dices? Si dices que no lo dices para que unos estén bien y otros estén mal, entonces, ¿para qué lo dices? Y aquí viene el 14. Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos.
Es decir, que los que están más avanzados en fe puedan suplir la escasez de otras personas que no tienen. Y uno de los objetivos principales, mi hermano, es ayudar a la gente, primero, que no tiene a Cristo; segundo, después de que no tiene a Cristo, también venga a recibir a Cristo, sea libre del infierno, pero también sea libre de la enfermedad y de la pobreza. Que se manifieste la vida abundante del Señor Jesús en sus vidas, ¿ok? Es decir, ¿para qué? Para que mi abundancia como empresario pueda generar... ¿Cuál es la abundancia de las empresas o de lo que yo quiero hacer con las empresas? Principalmente, bueno, comprar un terreno y construir un edificio para una congregación, ¿no? Pero ¿por qué no hacer en ese mismo edificio también un local como esto, dentro del edificio o anexo al edificio? ¿Por qué no hacer para niños de la calle que tienen hambre? ¿Por qué no hacerlo? Ahora, ¿por qué no? Usted ahora pregunta, pastor, ¿por qué no lo ha hecho? Porque le estoy creyendo al Señor apenas para hacerlo. ¿Estamos entendiendo? Lo malo sería que me quedara apático y que no creyese en estas leyes de la siembra y la cosecha. Si me quedo apático y no les enseño esto, mi hermano, será para mí nada más la palabra esta, más no para usted. Pero si usted lo cree, también el mismo Señor manifestará que es el mismo Señor de ustedes, manifestará también lo que usted crea por una empresa. Él se la va a manifestar. Y luego dice, para que la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. ¿Y para qué? Para que haya igualdad y todos estemos en el mismo nivel, ¿me entiende? Para poder hacer ese local, para ayudar para niños de la calle, darles hospedaje, alimentación. ¿Usted cree que no es bueno? O ayudar a esas personas que no tienen que comer y que llegan de otras ciudades y no tienen un lugar donde duerman. Sería maravilloso poder ayudar a la humanidad en esa área. ¿Por qué no se ha hecho? Principalmente porque estamos creyendo, y segundo, porque aún no se ha manifestado todavía lo que estamos creyendo. Si no crea lo que ya lo hubiéramos hecho. Yo no soy de la idea principalmente de que los pastores se queden con el dinero, mi hermano. Yo soy de la idea de que lo inviertan en el reino de Jesús y que ayuden a la gente. Yo no soy de la idea de que un pastor se enriquezca a él y luego ni siquiera le meta nada a la congregación, ni la pinte y la tenga toda destruida y que no ayude a la gente. Principalmente toda contribución para el reino es para eso. Seguir generando principalmente más lugares donde pueda predicarse el reino de Jesús. Y segundo, liberar a personas del infierno. Y tercero, ayudarlas también en otras áreas para suplir también algo que ellos requieran para vivir aquí en la tierra, ¿sí? Entonces ya vamos a concluir con esto. 15. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Cómo se interpreta esa frase? Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Qué representa toda esta palabra? No significa que porque usted tenga más abundancia va a tener menos. No significa eso, primero, principalmente. Segundo, no significa que usted no le vaya bien en su empresa. No significa eso. ¿Qué significa? Significa lo que dice igual el 14. La abundancia mía pueda contribuir para que otros tengan. Llegan las utilidades de la empresa que el Señor creo que ya la tengo en el nombre de Jesús. Y la segunda empresa que creo que ya la tengo en el nombre de Jesús. Llegan las utilidades de la empresa y en lugar de decir, me voy a comprar un carro del año que cuesta $1.5 millones, hermanos. En lugar de venir a dar un testimonio de ese tipo, decirle $1.5 millones de las utilidades de la empresa, mi hermano, invertimos ya para construir el lugar donde vamos a darle comer a los niños de la calle. O el lugar donde vamos a construir la congregación y ahí mismo vamos a ayudar a los niños. Ahora, utilidades de la empresa del Señor, donde Él me hizo socio, $1.5 millones del año. Ok. ¿Se invirtió en qué? Construir. Ahora, ¿qué haría su servidor como pastor o usted como un miembro de esta iglesia? ¿Qué haría usted? Con el $1.5 millones se iba a comprar una Hammer, un ejemplo, que cuesta $1.5 millones, o contribuye con $1.300.000 para
el local y ayudar a los niños de la calle, y los otros 200 se compra un carro de la Hyundai de los más baratos. ¿Qué haría? ¿Comprarse una Hammer o ayudar a los niños de la calle? Por cierto, ahorita que estamos hablando, tenemos que comenzar. Me acordé ahorita que vi a los hermanos aquí. Queremos programar una ida para el Hospital General. Es el General, ¿verdad? Está ¿por dónde? Bueno, está por la calzada, no sé qué altura. Un sábado, sí, creo que es el nuevo, ¿no? El viejo, nuevo. Y por eso si venimos para acá, preparar unos lonches o una jarra de agua y llevarle a la gente que está necesitada. Un sábado, así es que hay que programarlo, ¿no? Un sábado, no sé si finales de este mes, principio de febrero, pero sí hay que hacer eso. Y adicionalmente le podemos llevar, no sé, enseñarles a Jesús como el Salvador, unos minutos, decirle que Jesús es su Salvador, su sanador, que crean en Él para que sean libres de la enfermedad de sus familiares que tienen enfermos ahí, y darles un lonche y un agua, ¿no? Llevarles un vaso con agua para que, bueno, creo que ya van otras personas y otros hermanos de otras iglesias ya van, ¿no? Pero pues un lonche y 2 lonches, pues que se coman 2 lonches, ¿no? Para que se llenen más. O lo guarden para la mañana. Entonces tenemos que comenzar, mi hermano, también a hacer ese tipo de acciones. Así es que nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Ya próximamente en la cuestión de los que son de la Escuela de Entrenamiento Ministerial y las otras personas que quieran contribuir con algo adicionalmente para que ese día traigan, no sé, el pastor, me comprometo con 5 virotes. ¿Cómo le llaman acá? Virotes también, ¿no? Igual, con 5 virotes. Adelante, ¿no? Y vamos y los distribuimos en la tarde, que quiera venir, pues igual, lo vamos a poner la fecha. Pero tenemos que comenzar con algo ayudando a la gente. Ese es el objetivo principal del reino, mi hermano. No es enriquecernos nosotros. Ejemplo, nuevamente rezando el ejemplo, 1,5 millones de la empresa. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría con ese 1,5 millones? Principalmente, yo lo invertiría principalmente para ayudar a otras gentes, a otras personas. Para comprar un terreno y ya tener un terreno donde vayamos a hacer esos proyectos para ayudar a esos niños. Ese proyecto para la congregación. Yo lo invertiría principalmente en eso y me compro el carro más barato del año, pero el más barato. A fin de cuentas, eso su servidor lo haría. ¿Me entiende? Yo no me compraría un carro caro, al contrario, prefiero mejor invertirlo en el reino de Jesús. Porque sé que a la larga eso también me hará traer aún más y más, financieramente hablando, me hará rico, pero voy a ser rico siempre para seguir contribuyendo con el reino de Jesús. Es decir, por eso, como está escrito, dice 2 Corintios 8:15, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. 1,5 millones de utilidades de la empresa. Y usted pregunta, pastor, ¿dónde está el 1,5 millones? ¿Se pudo haber comprado una casa? ¿Que no? No tuve más. ¿Generó 1,5 millones la empresa en este año? Sí. ¿Dónde está el 1,5 millones? ¿Se puede haber comprado una casa, pastor? ¿Dónde está? No tuve más, lo invertí en el reino de Jesús. ¿Está entendiendo este texto bíblico? No significa que no tenga, significa que es siempre para apoyar la obra de Jesús, pero transcurrido el tiempo va a llegar que eso va a sobrepasar, mi hermano, va a sobrepasar sus bienes, van a sobrepasar todo lo que usted pueda contribuir para el reino de Jesús, porque el Señor al rato le va a manifestar la casa, le va a manifestar a lo mejor el automóvil, le va a manifestar todo lo demás que usted está creyendo. ¿Por qué? Porque se va a cumplir Mateo 6:33 y con eso ya concluimos. Mateo 6:33: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la justicia representa ayudar a la gente a que sea libre del infierno, de la enfermedad y de la pobreza. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué comerás? ¿Qué beberás? ¿Qué vestirás? ¿En qué casa tendrás? ¿O qué carro tendrás? Serán añadidas, porque primeramente pusimos nuestra intención en apoyar el reino de Jesús, y el reino de Jesús incluye ayudar a la gente. El reino de Jesús incluye predicar el evangelio, pero también
incluye apoyar a las personas en otras áreas. ¿Estamos entendiendo? Poder crear un hospicio para niños, ¿por qué no un asilo de ancianos? ¿Le gustaría servir en un asilo de ancianos? ¿Cambiarle los pañales al viejito, al abuelito? Eso como que no les agradó a muchos, ¿no? Pero bueno, ya pagaremos empleados para que entienda, pues. Muy bien. 2 Corintios 9:10, ese es uno de los principales textos bíblicos, por lo cual va a venir toda la abundancia. Usted va a tener la empresa, el Señor le va a manifestar el dinero para que haga crecer su empresa, o el Señor le va a manifestar el dinero para que inicie un proyecto de una empresa. ¿Y sabe qué? No va a fracasar. No va a fracasar. Dice, y el que da semilla al que siembra. Y luego dice, da pan al que come. Su servidor decidí sembrar en el reino para 2019 $20,000 pesos mensuales. Para 2018 decidí sembrar $10,000 mensuales, se cumplió. Pero ¿sabe qué? No me hizo falta el pan para comer. No me hizo falta. Yo pude haberme comprado un automóvil nuevo y estarlo pagando en mensualidades, un ejemplo. ¿Por qué andar batallando con un carro que le estoy metiendo ahí? Que una cosa, que la otra. Pues los carros es debido de... Pastor, ¿qué no ministra el carro? Sí lo ministro. Oro por el carro. Pero también entienda que ya después de 10 años, mi carro todavía está joven. Requiere cambiarle unas piezas para que me entiendas. No, eso es normal. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, a pesar de que lo ministro, por eso le duran las piezas más, le han durado más las piezas. Ahí sí ministralo para eso, para que le duren más las piezas. Pero hay un momento en que ya requiere cambiar las piezas. ¿Qué necesidad tengo de andar batallando? Y de repente tengo que irme en camión a veces, o en un Uber, o en camión al trabajo. ¿Qué necesidad tengo de eso? No estoy con una necesidad de eso. Pudiendo desde 2018 haber pagado la mensualidad de un automóvil, échalo nuevo y órale, vámonos en un carro nuevo. Estar pagando una mensualidad tranquilo de $5,000 pesos mensuales. Pero no, decidí invertir $10,000 pesos mensuales en el reino de Jesús. Y me limité a comprarme un carro a crédito, que también no es la voluntad de Dios. Comprarme un carro a crédito e irlo pagando en mensualidades, pero un carro a fin de cuentas que no me iba a dar lata. Pude haberlo hecho, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque me interesaba primeramente que el reino de Jesús se expandiera y siguiera adelante. No lo hice. Pero yo sé que ya viene mi carro para 2019. Así que cuando me vea con un carro del año, por favor, no diga, el pastor de mis diezmos está pagando el carro. Olvídese de eso. Yo no voy a pagar el carro de ninguna contribución que usted haga. Lo voy a pagar de la bendición del Señor que ya está sobre mi vida, de las empresas del Señor que me está manifestando. De ahí, primeramente va a ser el reino de Dios, y como añadidura va a llegar el automóvil. Es todo. Él da semilla al que siembra, mire, y pan al que come. Y luego aquí viene la otra frase, va a proveer esa semilla. Cuando yo le digo que tenemos que proyectar algo que debemos de dar para el reino de Jesús, cuando yo le digo eso, no le estoy diciendo que venda su casa para que dé para el reino, le estoy diciendo que proponga nada más, ¿ok? Así vamos bien. Porque mucha gente malinterpreta. Dice, el pastor está diciendo que den $5,000 pesos mensuales, y la gente anda sufriendo porque no los tiene y hasta vende sus casas. ¿Sabe qué ha sucedido? Allá con los padres de sufrir sucede mucho eso, de que gente que no tenía casas y le dicen los padres de sufrir, ándale, no tienes que dar, ándale, vende el abanico, el ventilador, las sillas, vende los muebles de tu casa, pero da lo que propusiste, lo que da para el reino. Ya hiciste un pacto con el Señor, dalo, vende todo lo que tengas y dalo. No es así. Solamente lo único que tiene que hacer usted es decir, en mi corazón yo propongo dar esta cantidad. Y no tiene que vender muebles, ni tiene que vender casa, ni tiene que vender carro para que usted lo dé. No. Solamente se va a manifestar ese dinero. Y de repente que usted diga, un milagro creativo, mis ventas están aumentando, en mi trabajo me aumentaron el salario. Es precisamente porque usted proyectó contribuir para el reino de Jesús.
Él le da la semilla, ya le aumentaron el salario, ya sus ingresos se aumentaron, ya le proveyó ese dinero. Ni siquiera usted tuvo que ponerlo, el Señor se lo proveyó. Ni siquiera usted tuvo que vender nada, el Señor se lo proveyó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Solamente es proponer en mi corazón en contribuir. Segundo, el Señor cuando se lo provea, usted nada más siémbrelo y contribuya para que Él se lo multiplique. Y eso que le está multiplicando, usted lo sigue contribuyendo con el reino de Jesús. Para el siguiente año propone más y le da más Él se la va a dar. Él se lo va a dar. No, usted ni siquiera tiene que hacer nada, solamente creer. Él se lo va a manifestar, usted la contribuye y va a llegar el grado en que usted diga, ahora sí, requiere $1,000,000 para comenzar la empresa por la cual he estado creyendo en el Señor. Entonces, ¿qué cree que va a pasar? Se va a manifestar ese $1,000,000 para que usted comience a formar la empresa con la cual principalmente la va a utilizar para el reino y segundo, va a vivir bien aquí en la tierra. Va a tener el automóvil que usted desea del año, pero sobre esos principios espirituales. Estamos de acuerdo que el Señor no le va a quitar su dinero, Él se lo va a dar, al contrario, Él le va a proveer ese dinero para que usted lo contribuya, es todo. Mientras no lo tenga, no sea en obligación de darlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? O sea, ejemplo, yo dije, Señor, 2018 te voy a contribuir para tu reino $10,000 mensuales. Entonces, no los tenía, pero tampoco vendí el automóvil para... Yo hice una promesa, ¿ok? Pero Señor, tú me lo vas a proveer. No vendí el automóvil para cumplir con esa promesa, no, porque Él me envió clientes, me aumentaron el salario y ya contribuí con Él. Fue dinero que Él lo manifestó. A fin de cuentas, Él lo manifestó, así que no tuve que esforzarme, por decirlo así, en deshacerme de cosas para contribuir con Él. Está viendo cómo es el Señor de bueno. Así es de bueno. Entonces, para todos los que quieran ser empresarios, tome esa decisión. La única manera en que usted va a llegar a ser un empresario, y los grandes empresarios como Carlos Slim, mi hermano, ellos tienen instituciones de beneficencia, tienen se llaman asociaciones civiles, y no sé si ha visto esas como que decían Fundación fulana de tal, metieron un gol, ahí van tantas computadoras para ayudar a... ¿Sí ha visto esa parte? Bueno, todos ellos tienen la idea de que tienen que dar y ayudar a la gente para poder que llegue más riqueza a sus vidas. Ellos lo practican, siembran ellos, contribuyen, aunque no lo dan para el reino de Jesús, que es más poderoso darlo para el reino de Jesús, aún ellos lo hacen para ayudar a la gente, aunque incluso esa gente se vaya al infierno, mi hermano, pero le va a funcionar esa ley de la siembra y la cosecha, ¿ok? Entonces póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y si usted quiere comenzar a contribuir con lo que el Señor le haya manifestado esta semana, si usted quiere comenzar a contribuir con ello, lo puede hacer. El Señor me proveyó esta semana el salario quincenal, yo lo aparté un porcentaje para contribuir para el reino de Jesús. Usted puede comenzar a hacerlo como una práctica de la ley de la fe, de la siembra y la cosecha. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro guía y nuestro maestro y la única fuente de provisión eres tú, Señor. Mi única fuente de provisión eres tú. Te doy gracias por tu palabra y porque se cumple en mí tu pacto, Señor. Se cumple en mí la vida abundante que me prometiste. En este 2019 creo que ya tengo esa vida abundante. Los llamo a manifestación aún por la fe. Y te doy gracias porque ahora sé que tengo garantizado el cielo cuando me vaya a esta tierra, porque yo te he recibido como mi Señor. He creído en ti, Jesús. Diga: Jesús, yo creo en ti como mi único y mi suficiente Salvador, mi Señor y mi Dios. Yo creo que moriste en la cruz por mí. Yo creo que resucitaste por mí. Gracias, Jesús.
Ahora soy trasladado a los lugares celestiales, Señor. Cuando yo parta de esta tierra, sé que estaré contigo en el paraíso. Pero también hoy recibo la vida abundante que tú tienes para mí. Sanidad para mi cuerpo. Larga vida sobre la tierra. Mis descendientes en el nombre de Jesús, poderosos. Mi descendencia es bendita en el nombre de Jesús. Yo declaro esa vida en ellos también ahora en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque se cumple en mí también los bienes y las riquezas que tú tienes para mí, porque te hiciste pobre para que yo fuera rico. Hoy recibo esos bienes en el nombre de Jesús. Hoy creo que tú eres semilla el que siembra. Yo he propuesto sembrar esta cantidad mensual, Señor, en tu reino. 20,000 pesos mensuales en este 2019. Y no me esforzaré, solamente creeré que ya en el nombre de Jesús son proveídos. Que ya están proveídos, Señor. Y me veo en ese momento contribuyendo para tu reino, Jesús. Y te doy gracias por las empresas que tienes para mí. Gracias porque ya proveíste ese dinero para crear esas empresas, Señor Jesús. Yo recibo los 3 millones de pesos por los cuales he creído, Señor. Creo que ya los tengo, creo que son míos. Gracias porque con ellos voy a generar empresas. Son tus empresas, Jesús, aquí en la tierra. Para que tu reino sea extendido por toda la tierra a través de medios de comunicación, Señor. Te doy gracias también porque da la oportunidad de adquirir un terreno, Señor, para la iglesia y para hacer un lugar para ayudar a los niños de la calle, Señor. A personas con escasos recursos que no tienen alimentos, Señor. Te doy gracias porque ya provees ese dinero para construir ese lugar en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque creo que ya esas empresas están en manifestación. Creo que ya las tengo. En el mundo espiritual y a través de la fe ya tengo esas empresas. Aunque con mis ojos naturales no las vea. Pero creo que cada semilla que siembra en tu reino, cada contribución que hago, tú la multiplicas, Jesús. Y te doy gracias, Señor. Ahora creo que soy un empresario. Llamo a manifestación de Deuteronomio 8:18, el poder creativo para hacer las riquezas. Porque tú eres el que guías mi destino, Señor, mi porvenir es... Tú eres el que lo guías, tú guías mis pasos, Señor. Y te doy gracias, Jesús, porque eso todo lo haces posible con tu poder. Es tu poder restaurador que está sobre mi vida, es tu poder libertador. Eres tú, Señor, operando a través de mi vida. Yo decido ejercer la ley de la fe. La ley de la siembra y la cosecha. Y sé que la bendición que prometiste a Abraham, esa bendición en abundancia y sobreabundante ya creo que la tengo en el nombre de Jesús, que me pertenece. Creo que es mía, porque tú me redimiste de la maldición y fuiste hecho por mi maldición, para que ahora me alcanzara la bendición de Abraham. En el nombre de Jesús. Y esa bendición incluye larga vida, sanidad, riquezas para mi vida. Y te doy gracias, Señor, porque creo que yo la tengo en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Te bendigo ahora. Tú guías. Mi destino, tú guías mis pasos, en ti solo confío. Hoy vengo a tus brazos. No tengo a nadie más que a ti.
razón de vivir, la fuente de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo, eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir. Díselo. La fuente de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo, eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir. Solo tú. Eres tú, Jesús. Solo tú. Eres mi única razón de vivir, mi única fuente de vida, mi única fuente de sanidad, mi única fuente de prosperidad. Eres tú, Jesús, mi única fuente de vida eterna. Yo te bendigo en este día. Dele un fuerte aplauso a Jesús, porque Él es la vida. Él es el único proveedor. Tú eres mi única provisión. Tú eres mi única fuente, Jesús. Nadie más será mi fuente, solamente tú. Gracias por las empresas, por los bienes. Gracias por la vida eterna, por la sanidad en nuestros cuerpos, porque fue proveída por ti, Jesús. Gracias, Jesús.